Muy buenos días con todos, principalmente un cordial saludo a la docente Carol Paola Pasco Álvarez y un agradecimiento, ¿por qué no?, por las clases dictadas. Aquí presente con mi grupo conformado por Matías Armijo, Sofía Carrillo, Jesús Elías, mi persona, y María Hernando de la Portilla, presentando nuestro tema, el terrorismo en el Perú, en el siglo XX. El grupo Sendero Luminoso, en el Perú, fue el principal responsable de demostrar el terrorismo mediante el uso de la violencia para lograr sus objetivos políticos e ideológicos. La organización terrorista provocó víctimas mortales, inestabilidad social y económica, además que desencadenó ataques militares y cambios en las zonas drásticas de conflicto, cambios drásticos. La lucha contra el terrorismo en el Perú resultó en una pérdida sustancial de vidas y negocios importantes para el país. El Sendero Luminoso, un grupo que surgió en el siglo XX con ideologías marxistas y cuyo objetivo era desafiar al Estado burgués a través de la resistencia armada, era una representación del terrorismo. Sendero Luminoso y otros grupos similares eran conocidos por su radicalismo y su infiltración en diferentes sectores de la sociedad portuguesa. El país se desestabilizó por estos grupos terroristas, lo que provocó la devastación de vidas y de recursos. Enfocándonos en nuestras distintas semanas de clase que hemos llevado, principalmente elegimos la semana 5, el APRA Rebelde. Tenemos en la semana 12, llevamos el Sendero Luminoso. Y en la semana 14, Perú de Fujimori. Hemos elegido esos tres temas. ¿Por qué? Porque, consideramos que son los más indicados para hablar del terrorismo, en especial el tema de Fujimori, ya que esta fue marcada por medidas drásticas para enfrentar los grupos terroristas, principalmente Sendero Luminoso y el MRTA. Ahora yo, Sofía Carrillo, les hablaré sobre las causas y consecuencias del terrorismo. Bueno, las causas del terrorismo. El Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, fue responsable del surgimiento del terrorismo en la selva a partir del año 1980. La aparición del terrorismo fue provocada por una ola de violencia que tuvo un impacto significativo en la zona. Además, que en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro estaban activas divisiones internas y grupos subversivos como los Proseguir, que jugaron un papel importante en la escala de violencia y conflicto en la zona. La falta de reconocimiento legal de los pueblos indígenas y la ocupación de tierras sin su consentimiento alimentaron el conflicto, que aumentó las tensiones y volvió a estas comunidades más susceptibles a la violencia del terrorismo económico. El contexto de este demuestra cómo una combinación de activismo radical y tensiones socioeconómicas condujo a un ambiente de inestabilidad y conflicto prolongado en la región de la selva central del Perú durante este periodo. Ahora, por otro lado están las consecuencias del terrorismo. Bueno, la ocurrencia del terrorismo en el Perú ha causado graves daños en la sociedad y la economía, generando profundos efectos. Además, resultó en pérdidas económicas fuertes que ascendieron a miles de millones de dólares para el Estado peruano, impidiendo la capacidad de la nación para invertir en el desarrollo social y económico. El comportamiento violento de los perpetradores socavó la confianza de las instituciones públicas y los ciudadanos en la vida diaria, generando una sensación de incertidumbre y de miedo. Las acciones tomadas tuvieron un gran impacto significativo en el sistema social y político del país, ya que no solo buscaban eliminar a los grupos terroristas, sino que también debilitar la economía y la industria de defensa del país. Además, se implementaron grandes reformas agrarias para abordar las causas profundas de los conflictos rurales con el objetivo de crear oportunidades económicas y mejorar, evidentemente, las condiciones de vida afectadas por el conflicto. Los resultados resaltan las consecuencias multifacéticas y duraderas del terrorismo en el Perú, que aún resuena en la memoria colectiva de la nación y en las estrategias de gobierno para socavar la estabilidad y el desarrollo de este. Ahora seguiremos con las entrevistas con mi compañera María Belén Hernando de la Portilla. Buenas noches, señor. Estamos acá porque quiero hacerle unas preguntas sobre cómo fue el terrorismo en la época, pero antes necesito que me dé su nombre y su apellido. Mi nombre es José Francisco Limón Bringas. Mi edad es 73. Ya, ¿y cómo así afectó, cómo vivió usted la época del terrorismo? Bueno, a mí no me afectó, ¿no? Pero yo sí conozco que mucha gente sí le afectó, porque salían con miedo, los padres estaban asustados, otros han muerto con los coches bombas, ¿no? Pero
Económicamente tampoco no me afectó, ¿ya? Porque en mi zona donde yo vivo no había ese tipo de problemas. ¿Y cómo era esto de los coches bombas, de los apagones? Bueno, los apagones eran diario, casi diario, y los coches bombas donde la zona, por ejemplo, de Lima, Miraflores, ¿no? O el Surco, ponían las coches bombas. Y una pregunta, ¿usted sabe por qué era, o sea, ya, lo del centro de Lima y eso se puede entender, pero ¿por qué en Miraflores? ¿Por qué? Porque ahí también había muchos negocios y ese es el problema. Entonces todo el mundo iba. Por eso le pusieron un coche bomba cuando estaba un área de la embajada americana. ¿Y alguno de sus familiares tuvo alguna experiencia cercana al terrorismo? No, gracias a Dios que no hubo. Pero mucha gente sí ha tenido problemas graves. Hasta han perdido a sus hijos. A sus ¿no? hijos. A sus hijos más que todo. Porque tú salías a trabajar y al salir a trabajar no sabías si rezabas vivo. Claro, ¿y cómo, o sea, ahora por ejemplo hay celulares, ¿no? Y cuando sales a la calle te puedes comunicar Claro. con tus familiares. Claro, antes no Y había. en esa época, No había. ¿cómo se manejaba eso? Nada. Tu papá salía, tu hermano salía y tú tenías que rezar Hay nomás. que rezar para ver Sí, si sí, no- sí, así es. Wow. Y era una época muy difícil. Muchas gracias. De nada. Buenas noches, señor. Estamos aquí el día de hoy para hacerle una entrevista sobre la época del terrorismo. ¿Me podría decir cuál es su nombre y su edad? Bueno, mi nombre es Alfredo Rejas, tengo 55 años. ¿Y cómo vivió usted la época del terrorismo? La época del terrorismo fue fatal para todos. Se vivía con mucho miedo, no sabíamos en qué momento iban a estallar las bombas en Lima. Hubo el atentado en Miraflores, que fue catastrófico, en Tarata, y que yo el día anterior había estado ahí por Miraflores. Wow. Mucha gente murió, no había yo no entendía la razón por qué esto venía sucediendo en mi país. Pero fue muy duro para todos. ¿Usted Para era todos. adolescente? Yo tenía, yo estaba estudiando en la universidad aún, y era un poco más que adolescente, Pero es complicado, fue muy, muy complicado para todos. ¿Y usted ha vivido, o sea, aparte de lo de Tarata que fue un día antes, ha vivido alguna experiencia cercana o alguno de sus familiares fue afectado por alguno de estos ataques? No, gracias a Dios no, te mentiría, gracias a Dios no, pero fue muy duro, como te repito. Inclusive a mí se me ofreció comprar un inmueble arriba del banco de crédito, y nadie compraba inmuebles en el banco de crédito porque el banco de crédito fue el foco del terrorismo. Y, o sea, yo, por lo que tengo entendido, en esa época no había celulares, no era tan fácil comunicarse como ahora. ¿Cómo era cuando alguno de sus familiares tenía que salir a la calle, o usted mismo, su papá? Bueno, como bien dices, en esa época no existía el celular y todos vivían en una incertidumbre total. Sobre todo cuando se iba la luz. Se iba la luz y no sabíamos cuándo le iban a reponer, no sabíamos si muchos, por ejemplo, mi mamá o mi papá o mi hermana salían a la calle y se iba de repente la luz, yo estando en casa, no podía comunicarme con ellos, tenían solamente que esperar que vengan y rezar que no les pase nada, ¿no? Era bien complicado. Ya, muchas gracias. Mi nombre es Matías Armijo y como es parte última de este video voy a decir cómo es que el Estado y la sociedad afrontaron el terrorismo y si fue adecuado o no. Primero que nada, en ese momento no se sabía si la manera en cómo lo estaban afrontando era la mejor o no, ya que solamente buscaban el sobrevivir el día a día por parte de la sociedad y por parte del Estado buscaban combatir el terrorismo. Y en ese momento el presidente Alberto Fujimori planteaba ideas que en ese momento él creía convenientes para radicar con el terrorismo, pero que en alguna parte de la sociedad no le gustó, ya que llegó a matar a personas inocentes con tal de que el terrorismo acabe. Por otro lado, por parte de la sociedad hubieron muchas personas que tenían lo que era miedo al salir a las calles, y las ideas que planteó el gobierno al momento de formar grandes colas para comprar, o la inflación que hubo, o si salía a la calle o no, porque te daba miedo, pero tenías que comprar algo para tu familia para poder vivir el día a día. Como dije al inicio, en ese momento no se sabía si lo que estaban haciendo estaba bien o no. Hoy en día se puede decir que sí, porque se logró combatir, pero a un costo de fallecimiento de personas, etc. Y bueno, esa es la como última parte que podemos decir. Y las fuentes que usamos son Terrorismo Global, una amenaza en proceso de expansión del año 2018, y los autores son Ramírez y Yagomá. Y la última fuente que usamos son Violencia y Terrorismo Económico en Tierras del Pueblo Ayaninka, Perú, en el año 2022, y el otro fue Jansko. Y como esta última parte damos como finalizado el video sobre nuestro tema en cuestión.